Bueno, y hablando de las consecuencias de esto, una central importante y que golpea mucho y especialmente a los sectores más vulnerables es la inflación. Así es. ¿Mm? Un estudio muy interesante Muy interesante. en las últimas horas del Centro de Almaceneros de la provincia con respecto a, por un lado, cuánto ha sido la inflación acumulada en los últimos 10 años, pero además lo compara con el poder adquisitivo, con la evolución que a la vez tuvieron los sueldos. Y bueno, la pérdida es notoria, ¿no? La pérdida de poder Fue una adquisitivo. goleada, le diría. Sí, una goleada. Vamos a hablar con Germán Romero, que es director general del Centro de Almaceneros. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Buenas noches, Marco, Gonzalo, un gusto en saludarlos. Germán, Acá bueno, estamos, digamos. sí, todos presentimos en nuestros bolsillos que se perdió mucho contra la inflación en los últimos 10 años. Ustedes lo midieron y los datos son muy elocuentes, ¿no, Germán? Así es, la verdad que bueno, la idea de hacer este estudio fue condensar, digamos, principalmente todo lo que venimos haciendo mes a mes en el informe socioeconómico, pero lo hicimos a lo largo de los 10 años, de las últimas décadas, de mayo de 2012 a mayo de 2022. Y bueno, a ver, no nos llevamos una sorpresa, pero sí una amargura cuando vimos que indefectiblemente era no sé si lo que presentíamos, pero digamos, ver que los alimentos, los principales alimentos de la canasta básica alimentaria, tuvieron un incremento de 3.133% en 10 años, nos pareció una locura, sinceramente, porque para llegar a este promedio, obviamente, que hablamos de que los fideos secos, por ejemplo, fue lo que menos se movió de alimentos, con 1.800% aproximadamente, pero después tenemos que la carne tuvo un incremento de 4.117%, la polenta 4.811%, la verdad que bueno, son números que es increíble, digo, fuera de lo que es alimento, hay 17 artículos en el estudio, pero no los voy a mencionar a todos, más o menos todos se movieron por ese mismo nivel, fuera de lo que es canasta alimentaria, la canasta básica total, por ejemplo, el combustible tuvo un incremento del 2.000%, la garrafa de 10 kilos tuvo un incremento del 4.310%, eso es un producto que utilizamos, bueno, se utiliza en la familia en general, sobre todo las personas que no tienen gas natural, que menos recursos tienen, ponen una garrafa de 10 para calefaccionarse, para cocinar, y ese es el incremento que ha tenido. Y bien referenciaba recién, digamos, nosotros hemos medido también lo que fue el salario mínimo vital y móvil, que está relacionado, por supuesto, con los demás salarios en mayor o menor escala. Pero digo, nosotros lo hemos dolarizado porque, digamos, para tener una línea de tiempo, una moneda estable, digamos, lo pasamos a dólares. Además, porque Argentina, como otros países a nivel mundial, se rigen por el dólar, aunque no parezca, digo, por ejemplo, los alimentos, indefectiblemente, digo, para que lo entiendan también los televidentes, digo, los alimentos, principalmente los commodities como aceite, harina, lácteos, azúcar, se mueven a precio internacional, por más que lo paguemos en pesos, se mueven a precio internacional en dólares. Entonces, dijimos esto, el salario mínimo vital y móvil en 2012, en mayo de 2012 tenía un valor de $516. Hoy ese salario mínimo vital y móvil en mayo de 2022 es de $325. Es decir, tuvo una merma bastante importante en dólares, un 37%. Y de todos los ítems que hemos relevado, digo, alimentos y fuera de lo que es producto de la canasta básica total, de todos los ítems, los que menos se movieron fueron justamente la jubilación mínima, 1.796%, y el salario mínimo vital y móvil, 1.593%, prácticamente la mitad de lo que aumentaron en promedio los productos de la canasta básica, ¿no? Germán, además destacan ahí en el trabajo que esta tendencia se aceleró en los últimos 2 años, 2 años y medio, ¿no? Como que ahí el ritmo incluso fue mayor que antes. Sí, hay un gráfico justamente que muestra el quiebre hacia arriba de lo que fueron lo que más aumentó, fueron en estos últimos 2 años. Si bien todos los años fueron inflacionarios, la mayor escala se da en estos últimos 2. Sí, cabe aclarar que 2021 era esperable que durante 3 o 4 meses hubiera una alza significativa, habida cuenta de que en el 2020 se reprimió la inflación por la excepcionalidad de la pandemia, entonces todo estuvo congelado, combustible, tarifas, servicios, incluso un control estrictísimo de los alimentos, pero digo, se dio esos 4 meses en 2021 y perduró con mayor fuerza, y así lo viene haciendo
Digo, ya no es la pandemia, ya no es la inflación reprimida, no es el conflicto Rusia-Ucrania, sino que hay una política desordenada que nos conduce a este ritmo inflacionario. Si me permiten, le quería decir también 3 parámetros que tomamos para comparar cómo se deterioró el poder adquisitivo. Hicimos, digamos, varios productos, pero quiero mencionar solo 3, que es, por ejemplo, hablamos de la garrafa de 10 kilos en 2000, con un salario mínimo vital y móvil, digamos, hicimos el imaginario que todo eso se destinaba a un solo producto. En la garrafa de 10 kilos, por ejemplo, en 2012 se compraban 118 garrafas con el equivalente a un salario mínimo. Hoy solamente se pueden comprar 45. Se compraban en 2012 con ese mismo salario 60 kilos de carne, hoy solamente 24. Y en cuanto a leche, pasamos de poder comprar 467 litros a 240 que se pueden adquirir con todo el salario mínimo vital y móvil en mayo de 2012. Probablemente esta retracción en el consumo, este poder adquisitivo limado, tiene que ver, y esta inflación tiene que ver con el incremento del índice de la pobreza y de la indigencia, ¿no? Claramente se está hablando de una población mucho más pobre, ¿no? Claramente, y eso se refleja después en el poder adquisitivo y en lo que venden ustedes en los comercios, que en volúmenes termina siendo claramente inferior, porque la gente puede comprar menos cantidad de productos con el ingreso que tiene, ¿no? Claramente, así en los comercios, por ejemplo, veníamos notando o marcando que hasta hace 6, 7 meses no se había perdido en relación al año anterior tanto volumen. Sí se había perdido rentabilidad porque había compras de productos mucho más económicos, productos que dejan menos margen, productos básicos. Digamos, a ver, lo grafiquemos, se dejó de consumir bebidas alcohólicas, gaseosas, fiambres, quesos, pero se compraba arroz, fideo, entonces el volumen, infusiones también, el volumen era semejante. Hoy en volumen, a pesar de esta variación de consumo, el volumen ha caído un 6,12%, y tiene que ver también con las encuestas que venimos reflejando, en encuestas de jefes y jefes de hogares, que venimos reflejando todos los meses en cuanto al recorte del consumo familiar. Se nota en los comercios y mucho más se nota y se siente en las familias que menos recursos tienen. Digo, todos los estratos sociales disminuyeron algunos escalones en estos últimos 2 años, 3 años, pero indudablemente el mayor daño está ocasionado en aquellos que menos recursos tienen y que les cuesta conseguir los alimentos necesarios para un mes. Hay recorte de ingesta, lo venimos anunciando de manera incipiente, pero sostenida, y la verdad que no, al no ver ninguna salida pronta, digamos, si dijéramos, bueno, a ver, hay que bancarse esos 3, 4 meses porque hay una salida más allá, la promesa, sinceramente, las promesas del presidente no alcanzan. Volvió hoy a referirse a una lucha que hay que ganar, pero la verdad que no vemos nada, ni un atisbo de que esto fuera a tener una pronta solución, como lo requiere la necesidad. Una última cortita, Germán. ¿Hay un anticipo de cuánto va a rondar el índice de inflación de junio que está terminando hoy? Sí, estamos concluyendo el análisis, pero va a estar cerca del 5 nuevamente. Va a ser muy similar a lo que fue mayo, a lo que fue abril, no marzo, porque marzo fue excepcionalmente altísimo. Sigue siendo muy alta, digamos, rondando el 5%, digo, 4,80, 5,20, que en esos parámetros va a estar el porcentaje de inflación. La verdad que sigue siendo pernicioso para todos. Germán, muchas gracias, como siempre. Por favor, agradecido soy yo. Buenas noches. Muy amable. Bueno, terribles los datos, ¿eh? No, tremendo, sí. Muy elocuentes. Claro, muestran, ¿no?, en cifras la enorme pérdida de poder adquisitivo que han tenido la mayoría de los argentinos. Y uno dice, ¿cómo puede ser que haya aumentado el 4000%? La carne, porque si uno toma año por año, los índices de inflación eran 30, 40%, ¿no? El tema es que la inflación es un fenómeno acumulativo. Entonces, ese 50% que se va acumulando cada año, en términos reales, comparado con el inicio, es mucho más fuerte, mucho más voluminoso, ¿no? Por eso se llega a esas cifras del 3000%, del 4000% de incremento, y los ingresos de la gente con un techo del 1500%, 1600%, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo queda muy claramente reflejada en ese estudio. Un par de datos. El kilo de pollo en 2012 costaba 12 pesos. Claro. Y hoy está en casi 400. Y la yerba mate costaba 12 pesos el kilo y hoy está en 600. Bueno, hemos llegado al final de Entre Líneas de esta edición. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene a las 21, como siempre. Adiós. Chao.